Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487, 660-2920. Muy buenas noches, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. Hoy vamos a conversar sobre algo muy crítico, caótico, la salud en Colombia. Y lleva muchos años con esa crisis. La verdad es que vamos a analizar unos puntos que plantea el ministro Alejandro Gaviria, ministro de Salud, pero será más adelante porque primero queremos aterrizar, para decirlo de alguna manera, aquí en Cali con algunas estadísticas acerca de cómo es la percepción de los caleños, de los vallecaucanos, frente a eso de los servicios de salud. Y para ello tenemos a un especialista en la materia, más que un especialista, yo diría que un luchador permanente por esta causa desde que fue defensor del paciente en la ciudad de Cali hace cuántos años ya, abogado Jaime Sierra. Eso fue hace... primero que todo, un saludo para usted, don Sami, gracias por la invitación, un saludo para toda la teleaudiencia. Esa oficina la montamos desde enero del año 2008 y estuve en ese cargo hasta diciembre del 2011. Es decir, fueron 4 años, yo creo que ya estamos completando como los 6 o 7 años de estar por fuera. Y sí, fue una labor muy satisfactoria porque ante la crisis de la salud fue mucho lo que pudimos hacer. Pusimos como la primer piedra, pues no solamente en Cali, sino a nivel nacional con una oficina como esta que en gracia de discusión a mí no debería existir. No debería, es decir, una defensoría del paciente yo creo que es una cosa que es absurda si nosotros miramos toda la normatividad que tenemos, lo que contempla la Constitución Nacional, al plantear la vida como derecho fundamental y que es columna vertebral de nuestra Constitución cuando hablamos del derecho fundamental a la salud, que ya con la ley estatutaria de la salud, la ley 1751 del 2015, que establece que la salud es un derecho fundamental, no debería existir defensoría del paciente. Pero la crisis, como usted lo acaba de mencionar, es tan honda, es una crisis tan espantosa que fue necesario, digamos, establecer esa oficina como una herramienta para tratar en la medida de las posibilidades de salvaguardar la vida de los pacientes, la vida de los niños, la vida de las personas que padecen enfermedades que este terrible sistema llama ruinosas, catastróficas o de alto costo, que la sola palabra ya cuando al paciente le dicen que tiene una enfermedad ruinosa, lo están tirando es prácticamente para el hueco. Para el hueco, claro. Y que inclusive sobre eso yo le mandé una carta, hace como un mes le envié una carta a la Corte Constitucional diciéndole que, como ellos decían que habían términos que eran bruscos, que eran agresivos, que había que modificar, solicitándoles a ellos que ordenen modificar ese tipo de términos, que esos términos golpean psicológicamente tanto al paciente como a la familia. De tal manera que es un sistema de salud, Sami, que no se le ve alternativa, no se ve solución, la crisis cada día se profundiza mucho más y estamos hablando de un tema muy delicado que es el tema de la vida y la salud. Es decir, tenemos realmente una mala atención. Esto, que usted tenga memoria, ¿ha habido algún momento en Colombia en que esa atención sí fue buena o nunca? Don Sami, usted es un poquito mayor que yo y yo creo que... Un poquito, no, mucho mayor. y yo creo que usted conoció la experiencia del Instituto de Seguros Sociales. Yo, digamos, de manera particular, mi padre falleció en mayo de 1981 y nos tocó por diferentes quebrantos de salud que él tuvo. Él tuvo que soportar una diabetes durante muchos años. Y yo recuerdo que la atención del Seguro Social era una atención magnífica. Allí en la clínica Rafael Uribe, las instalaciones impecables y una institución de derecho público, una institución estatal, los especialistas de una calidad, de una categoría pues a toda prueba. Y yo creo que fue un ejemplo maravilloso. Lamentablemente
luego llega la política con todas sus aristas de corrupción y empezaron a carcomer, acabaron con eso. empezaron a carcomer el Instituto de Seguros Sociales hasta que lo destrozaron y hasta que lo liquidaron y lo acabaron. Y luego viene la Ley 100 de 1993 que mediante la cual se crea digamos, este sistema de salud y que le abre el camino para la constitución de las empresas prestadoras de salud, que son las EPS, y en donde el eje central de ellos, AMI, es el tema económico, ¿no? Es decir, más que tratar de salvaguardar, digamos, la vida, la salud de los colombianos y de brindarles bienestar, de brindarles prevención en el tema de las enfermedades, de brindar una buena calidad de vida a las familias, fue, digamos, pensado más en los inversionistas privados, mirando fuentes de negocios, mirando los intereses rentísticos, los intereses de mercado que el interés de la vida de los colombianos. Y creo yo que allí está el problema central del asunto de la salud. Mientras nosotros no modifiquemos el modelo de salud en los términos en que está planteado, podemos sacar todas las leyes estatutarias que queramos. Pero Sammy, ese movimiento que está buscando eliminar las EPS, ¿ese movimiento cree usted que va a prosperar en Colombia? ¿Sí sería la solución eliminar las EPS o qué hacer con ellas? Sammy, yo creo que el tema de eliminar las EPS, si no está planteado en los términos de modificar el sistema de salud y la forma como se manejan los recursos dentro del sistema de salud, y si cambiando ese sistema de salud no se elimina el asunto de la intermediación, las propuestas de eliminar las EPS, yo creo que solamente estarían encaminadas a tratar de enfrentar un impacto mediático por el desprestigio en que han incurrido las EPS. La gente no cree en las EPS, la gente sabe que las EPS están pensando en cualquier cosa menos en la vida y en la salud de las personas. A los senadores y a los congresistas a los cuales yo les he escuchado hablar de la eliminación de las EPS, siguen hablando de seguir constituyendo empresas de orden público y de orden privado que sigan manejando recursos del tema de la salud, de tal manera que allí nos están planteando una propuesta de fondo para reestructurar el modelo de salud. Creo yo que lo que sería es como tratar de amortiguar con el cambio de nombres, con el cambio de conceptos, con el cambio de una propaganda mediática frente a los colombianos, pero cuyo eje central de la intermediación económica seguiría exactamente igual. ¿Y cómo sería una reforma realmente estructural del sistema de salud en Colombia? ¿Cómo se podría lograr eso? Sammy, hay unos estudios muy serios, pero muy serios, que han hecho los especialistas de la Universidad Nacional, un equipo interdisciplinario de médicos, de sociólogos, de abogados, también la Universidad de Antioquia, unos equipos interdisciplinarios muy importantes, donde dicen que con el dinero que fluye en el modelo de salud, en el sistema de salud en Colombia, que estamos hablando de 50 billones de pesos, o sea, 50 billones de pesos con B larga al año de nuestro presupuesto general de la nación. Si esos recursos se manejaran bien, sin corrupción, sin intermediación, nosotros podríamos tener una cobertura universal, es decir, una cobertura para todos los colombianos, con unos estándares de calidad de los más altos del mundo. Porque se habla de cobertura universal, en el papel, pero la calidad pues claro, es terrible y claro, la gente no puede acceder a los servicios. Claro, a nosotros nos dicen en este momento, la gente de La Guajira tiene EPS, mire cómo nos están muriendo los niños en La Guajira, los niños del Chocó tienen EPS, digamos del régimen subsidiado, miremos cómo nos están muriendo los niños del Chocó, la gente del Amazonas tiene EPS, miremos qué está pasando acá allá. Es decir, la cobertura se refiere a un carnet. Usted está afiliado, pero que eso se traduzca en un servicio efectivo con calidad, eso no tiene nada que ver y todos sabemos que eso no corresponde con la realidad. Entonces, digamos, los estudios que han planteado los especialistas de la Universidad Nacional y de la Universidad de Antioquia y muchas fundaciones y organizaciones privadas es que el Estado, si el Estado maneja el monopolio de la salud
en los términos de una de sus obligaciones centrales, de acuerdo a lo que plantea la Constitución Nacional, y que se establecieran unos controles fortaleciendo muy bien con verdaderos colmillos a la Superintendencia Nacional de Salud la calidad del servicio de la salud sería total en Colombia y resolveríamos muchos problemas. Es que muchos de esos 50 billones de pesos que fluyen en los recursos del sistema de salud, don Sami, quedan en la intermediación. Es que uno no entiende por qué razón la EPS a usted no le presta servicios de salud. La EPS lo que coge es los valores de la afiliación que usted le paga, los valores que le traslada que el Estado le traslada mes a mes por cada afiliado que tiene, ¿cierto? Los copagos, las cuotas moderadoras que adquieren, que reciben ellos por los supuestos servicios que prestan, pero ellos no le prestan ningún servicio de salud. Ellos, para prestarle un servicio, usted tienen que contratar un médico, o tienen que contratar al HV, o tienen que contratar tal clínica, o tienen que contratar tal otro centro clínico, pero ellos no lo prestan. Pero entonces habría que acabar con esa intermediación. Claro, es que si el Estado acaba con esa intermediación, usted le está cerrando como esa herida que está desangrando el sistema de salud. Eso es una herida que bota a borbotones. Por ahí es donde la plata se embolata. Usted mira la cantidad de clínicas y la cantidad de hospitales que le niegan servicios a muchas EPS porque no les han pagado. Y la pregunta, bueno, ¿y dónde está la plata? Y entonces allí hay problemas de administración, hay intereses económicos gigantescos, hay elementos y aspectos de corrupción espantosos, pero como le digo, si ese espacio que tenemos allí de la intermediación, que es el papel que cumplen las EPS, se elimina, nosotros, y que el Estado coja el monopolio de la administración de esos recursos, nosotros estaríamos en otra línea. Mientras el modelo, con ese eje central que atraviesa este modelo, no se modifique, Sami, le digo sinceramente, no estamos haciendo nada. Y usted encuentra, yo creo que Colombia es el país del mundo que más normas tiene sobre el tema de los servicios de salud, bueno, y no se cumplen. Vamos a seguir conversando, hacemos una pausa, por favor, y ya regresamos con este interesante tema, vital tema para Colombia. Continuamos con las cartas sobre la mesa, con el abogado Jaime Sierra. Bueno, vamos a seguir con este análisis, pero además de ser defensor del paciente, al retirarse usted, que ya va para, ¿cuántos años? ¿6? 6 años. Sí. 6 años, siendo pionero pues de la creación de este tipo de servicios que no deberían existir, como usted ha señalado. ¿Usted a qué se dedicó? ¿Su oficina de abogado? Sí, digamos desde que yo terminé en mi universidad, constituí una oficina que viene funcionando ya hace casi 26, 27 años, queda aquí en la Tercera Norte con 45, y venimos trabajando en eso. Tuve, digamos, una fase en la gobernación del Valle del Cauca con el gobernador Temístocles Ortega y con el hoy representante a la Cámara, Óscar Ospina, que era secretario de Salud en el departamento del Cauca, y me pidieron que presentara el proyecto para trabajar allá la Defensoría del Paciente, que había muchos problemas allá. Y yo recuerdo que usted tenía el sueño de crear muchas defensorías, claro, en otros municipios. Sí, claro. El tema es que allá logramos constituirla porque en el departamento del Cauca, digamos, es casi el 80% es régimen subsidiado. Y allá ahí el tema de la salud allá es muy complicado también, y a raíz de esta situación y del maltrato que eran sometidos los caucanos, pues este par de señores me pidieron el favor de que trabajáramos ese proyecto, lo trabajamos, se instauró y allá viene funcionando después de que lo implementamos. En Bogotá también, pero en Bogotá eso fue en el gobierno de Petro. Se trabaja el tema de la defensoría, pero con diferentes líneas de trabajo, como el tema de como defensoría del ciudadano. Su especialización en la oficina es Derecho Laboral y Administrativo. Estamos trabajando el Derecho Laboral y Administrativo. ¿Con su esposa? ¿Cómo se llama su esposa? Cecilia Vázquez. Cecilia Vázquez. Bueno, ¿y dedicado también a la política? Sí, claro. Digamos, uno cuando tiene este tipo de inclinaciones, este tipo de
digamos, de... Vocación de servicio, pues. Sí, y, no, y como esa molestia que le da a uno por tanta injusticia y en temas tan sensibles, ¿no? Como el tema de la seguridad, el tema de la salud. Yo creo que solamente desde la política se pueden hacer transformaciones serias y de fondo. Lamentablemente yo creo que en Colombia la política ha sido completamente vilipendiada. Y la política se ha constituido como en un juego de negocios, como en un juego de un ajedrez para hacer estrategias de negocios y no pensar como en la calidad de vida del ciudadano, la calidad de vida de esa persona que hace parte de este contrato social que somos la nación colombiana. Y en la Alianza Verde, usted pertenece a la directiva nacional y el ejecutivo departamental de la Alianza Verde. ¿Usted se ha encontrado ese ambiente, una política, pero una política honesta, una política de servicio a los demás y no para interés particular? Sí, yo creo que hay personas, nosotros tenemos personas allí muy valiosas, no, y yo creo que en diferentes partidos, Sammy, yo creo que hay gente muy buena en diferentes partidos, no solamente en la Alianza Verde, yo creo que en el Polo hay gente muy interesante, inclusive en el Partido Liberal, inclusive en el partido de la U. Pero los intereses económicos y esos intereses mezquinos que se imponen muchas veces no dejan que se vislumbren esas otras posibilidades de hacer como la política en el buen sentido de la palabra, como lo planteaban los griegos o como la planteaban los romanos, de elevar la calidad de vida de sus asociados, el bienestar de los asociados. Sí, y digamos en lo particular en la Alianza Verde, congresistas como Claudia López, me parece que es una mujer de una rectitud total, el senador Antonio Navarro, Angélica Lozano, sí, bueno, tenemos allí, el mismo Óscar Ospina, tenemos una cantidad de personas allí que tienen una voluntad de querer hacer las cosas bien y ojalá puedan prosperar. Pues esperemos a ver qué pasa con esta campaña política que ya está muy intensa en Colombia, de definiciones, además dentro de su propio partido. ¿Cómo se va a definir esto? ¿Con encuesta o con un congreso ampliado? Bueno, hay dos propuestas. Digamos, inicialmente la Alianza Verde está planteando que sea una gran convención que se realizaría a mediados del mes de septiembre de este año para escoger el candidato oficial entre Antonio Navarro Wolf y la senadora Claudia López. Y el senador Navarro está proponiendo que sea a través de una encuesta. Yo me imagino que tal como están las cosas, es muy posible que el partido se incline por la gran convención que se haría en septiembre. Esperemos. Y yo creo que en septiembre ya está la definición, sea cual sea el mecanismo, para precisar cuál es el candidato oficial. De todas maneras, todas las encuestas en este momento plantean la Alianza Verde como un partido que tiene grandes posibilidades de pasar a la segunda vuelta, o sea que la apuesta es una apuesta muy, muy interesante. Con una claridad, Sammy, si aquí los sectores democráticos de centro, independiente y alternativos no se juntan, no tienen nada que hacer, perdieron el año, por muy buenos que sean. Muy bien, pasemos de nuevo al tema de la salud. Represamiento de órdenes de medicamentos e intervenciones, los casos que más se repiten, dice un reciente informe, entre enero y mayo de este año, la Personería de Cali dice que recibió 1.106 peticiones. ¿Este volumen de quejas ha crecido frente a lo que pasaba hace 6 años? Sí, claro, y el crecimiento es exponencial, Sammy. Por ejemplo, usted ahora, inclusive en el diario donde yo saco mis columnas, hoy miércoles escribí sobre el atiborramiento que están sufriendo las salas de atención en las EPS para el tema de las autorizaciones. Un ejemplo, usted requiere una autorización para un medicamento especializado o para una cita especializada o para un procedimiento, para una entrega de suministros y antes usted sí tenía problemas para obtener esa autorización. Ahora usted tiene problemas para llegar y lograr acceder al sitio donde le dan la autorización. No se compadece que mucha gente
en muchas EPS, tanto el régimen subsidiado como el régimen contributivo, tengan que levantarse a las 2, 3 de la mañana, ir a pedir un turno para que le den la atención, alcanzar el turno. Encuestas que hicieron con los usuarios de la SOS, por ejemplo, gente desde las 2 de la mañana haciendo la espera para el turno. Pero lo mismo pasa con Ensanar, lo mismo pasa con los señores de Comeva, lo mismo pasa con Salud Total, es lo mismo. Por ejemplo, en Salud Total, ¿qué pasa? O sea, usted llega y no hay personas que lo atiendan, sino que usted le dicen, vaya a esa máquina y coloque el servicio y le sale un papelito. Y usted no tiene con quién hablar y resulta que usted se queda esperando, va a los 5 días, 8 días que supuestamente le tienen que dar la autorización, lo embolatan que eso no le funcionó y usted no tiene con quién hablar. Y eso es una cosa, un atiborramiento total, la gente haciendo fila detrás de una máquina para ello. Y es una forma de dilatar la atención. Y entonces el papel de la Defensoría del Paciente, tanto en Cali como en el Valle del Cauca, ¿cuál es? Primero que todo, Sammy, hay que decir que lamentablemente desde el gobierno anterior, digamos desde el gobierno que estuvo del 2012 a finales del 2015, lamentablemente, Sammy, la Defensoría yo creo que fue desperfilada completamente, porque de hecho le cambiaron el nombre. Eso ahorita ya no se llama Defensoría del Paciente, creo que quizá la administración municipal pensaba que reclamarle a las EPS es entrar en confrontación con ellas. Eso se llama Oficina de Atención al Usuario. Y inicialmente a la gente, antes de entrar a resolver el problema que tenía, la mandaban. El problema siempre, como la Superintendencia de Salud, es de dientes. Claro. No tienen dientes para morder, para trabajar. Depende, Sammy. Depende del talante y depende del carácter que tenga uno como funcionario. ¿Usted lograba cosas? Pero muchas. Y le voy a contar cómo. Digamos, en Colombia hay muchas normativas que regulan la defensa de los usuarios de la salud. Lo que le estaba contando ahora sobre el desperfilamiento de la Defensoría del Paciente, cuando nosotros entregamos que la que ya se llama es Oficina de Atención al Usuario, lo mandaban antes de que la alcaldía o los funcionarios de la alcaldía resolvieran la situación de la persona, decían, vaya a la Oficina de Atención al Usuario en la EPS, imagínense. O sea, la misma institución responsable de su violación del derecho lo mandaban allá, obviamente allá le seguían dilatando, entonces allá tenía que volver a la Oficina de Atención al Usuario de la alcaldía y ahí ya trataban de hacer algo. Y bueno, por una presión que ejercimos algunas organizaciones sociales aquí y que yo ejercí también desde mi columna y desde mi blog y desde mis redes sociales, eso tuvo como algún avance. Pero la realidad, don Sammy, es que, digamos, en Colombia quienes tienen colmillos para ponerle freno a la violación de los derechos de los pacientes son la Superintendencia Nacional de Salud y la Secretaría de Salud Departamental. Digamos, la Secretaría de Salud Municipal tiene la posibilidad de hacer control, de hacer una inspección, de hacer una vigilancia, pero pueden empapelar para que se inicien investigaciones. Y principalmente, que no debería ser tampoco así, ese gran poder que tienen los jueces de la República, porque ellos como jueces constitucionales por vía de acción de tutela, ellos pueden salvaguardar completamente los derechos de los pacientes. Lamentablemente en los despachos judiciales por la congestión que ellos tienen, porque esa gente trabaja mucho, ¿para qué? Yo creo que por esa congestión yo creo que ellos no vislumbran el problema que tenemos tan espantoso. Hagamos una pausa, Jaime, para seguir conversando sobre este interesante punto, ¿me parece? Ya regresamos con las cartas sobre la mesa. Continuamos con las cartas sobre la mesa. Siga usted con lo que venía explicando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sammy, estaba explicando que, digamos, la fuerza que tienen los jueces de la República para salvaguardar los derechos de los pacientes es una potestad enorme, mucho más, digamos, mucho más sólida que la que tiene inclusive la Superintendencia Nacional de Salud. Porque los jueces de tutela, cuando dan una orden,
si esa orden no la cumple el destinatario de la misma, ya sea un médico, una clínica, un hospital, o sea la misma EPS, el representante de esa entidad o la persona contra la cual va la orden, si no la cumple, el juez de tutela le puede aplicar un arresto que puede ir de un día hasta 6 meses y le puede aplicar una multa hasta de 20 salarios mínimos legales mensuales, y además de ello se desencadena una investigación penal que le corresponde a la Fiscalía por fraude a resolución judicial, porque no se está cumpliendo una sentencia judicial. Lamentablemente, Sami, yo creo que por la falta de contundencia de los jueces en Colombia, las EPS ya no le paran bolas a las sentencias. Es que eso le iba a decir, que a pesar de ese poder de los jueces, Sí. ¿por qué algunos se pasan por la faja las tutelas? Todos se las están pasando, don Sami. A mí mucha gente me escribe a mi correo electrónico, me escribe en el Face, me escribe en el Twitter, la situación de que tienen sentencia de tutela, que han instaurado una cosa que parece mentiras, que 1, 2, 3, 4, 5 incidentes de desacato, y la EPS le sigue incumpliendo con sus servicios de salud. Uno dice, esto es una cosa que es absurda. Si los jueces supieran el bien que le pueden hacer al pueblo colombiano, aplicando con todo rigor las potestades que se les ha dado en términos legales y en términos constitucionales, yo creo que aquí estaríamos hablando de otro asunto, porque mucha gente se retiraría. Pero Sí. entonces lo que quiere decir que, sin generalizar, no todos puede ser, pero algunos jueces se ablandaron y ya no ejercen su poder coercitivo. Esa fuerza de que usted habla. Sí, no lo están haciendo. Digamos, los jueces sacan su sentencia. Es decir, normalmente cuando se presenta una acción de tutela por un derecho que le está siendo negado o vulnerado a una persona, normalmente la sentencia sale favorable, y en eso los jueces son muy ágiles, y los despachos son muy ágiles, inclusive dictando medidas provisionales, es decir, en 24, 36, 48 horas. Pero ya cuando viene la efectividad de hacer cumplir la orden, muchas veces ello se queda en una comunicación del juzgado, en un telegrama, en un llamado de atención, y el destinatario, la EPS o el centro clínico, sencillamente cuando ven que ya se viene el requerimiento del juzgado por el incidente de desacato, que como digo puede dar lugar a un arresto o una multa o a la investigación penal, entonces empiezan a cumplir. He tenido conocimiento en muchos casos, porque me ha tocado que enfrentarlos a mí, donde las EPS dan la orden a sus funcionarios diciendo, no pasa nada con esa sentencia de tutela, esperemos el incidente de desacato. Cuando ya el incidente de desacato les dicen en el término de 48 horas o 72 horas haga el favor y haga el reporte qué es lo que pasó acá, entonces mandan una información y ya llaman a la persona, al paciente o al familiar, vea, por favor, hagan esto, y le empiezan a dar las autorizaciones, y entonces le contestan al juzgado que miren, ya están las autorizaciones, pero la materialización del servicio médico como tal muchas veces desencadena otro incidente de desacato, porque aquello no se cumplió y le empiezan, como se dice vulgarmente, llega la autorización, pero el procedimiento o la atención no se da. Exactamente. Sami, si los jueces de Colombia fueran verticales con sus sentencias de tutela, fueran verticales con las consecuencias del incumplimiento de la sentencia de tutela, aquí podrían pasar cosas como esta, que apliquen sanciones ejemplarizantes para aquellos gerentes de las EPS, para aquellos auditores o para aquellos gerentes de centros clínicos que no cumplan la sentencia de tutela, que les apliquen arrestos de 3, 4, 5 meses, que les apliquen multas de 15, de 20 salarios mínimos legales, porque la obligación es personal. Usted sabe que ese tipo de sanciones son personales. Que les compulsen copias para que la Fiscalía los investigue, ahí puede pasar algo. Y es que mucha gente diga, no, yo en ese negocio de las EPS no me meto porque eso es un problema. Puede pasar eso o puede pasar otra cosa, que las EPS empiecen a mejorar la calidad del servicio. Pero como realmente, como usted lo dice, hay un ablandamiento de los operadores judiciales frente a los señores de las EPS, allí tampoco tenemos mecanismos. Y ni hay que hablar de la Superintendencia Nacional de Salud. Aquí ya tenemos en Cali
en el barrio Centenario tenemos una sucursal de la Superintendencia Nacional de Salud. ¿Y usted cuándo oye que aquí hacen algún estruendo sobre lo que está pasando? ¿Cuándo hacen una visita? ¿Cuándo hacen una visita relámpago? La Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal, la Secretaría de Salud Departamental. Hombre, ellos tienen herramientas y tienen mecanismos para hacer cosas. Hombre, cuando vaya usted aquí a la Avenida Las Américas en la SOS Confandi a esta hora, Sami, eso es un salón como de este tamaño en donde muchas veces meten 2.000, 3.000 personas para resolverles lo que le decía ahora del tema de las autorizaciones en unas condiciones deplorables en términos logísticos y en términos humanos y allí no hay nadie que diga absolutamente nada. Realmente es triste la situación. Es triste. Pues vamos a analizar unas declaraciones, por un lado, del director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, Juan Carlos Giraldo, y por otro lado del propio ministro Alejandro Gaviria. Empecemos con Giraldo, a ver qué nos cuenta en un resumen que me pareció bien interesante el que hace. Esta audiencia como presente y futuro del sistema de salud, yo creo que debemos arrancar por una historia de la tendencia que hemos tenido, que tiene que ver en algo con el pasado, que no se puede olvidar en este tipo de debates. Aquí hay una larga historia y una larga evolución. Yo diría que en algunos de los temas positivos, uno debe destacar que se ha crecido efectivamente la cobertura en el sistema, que se ha sostenido un nivel de gasto importante, que se han creado algunas capacidades institucionales, que hay una correlación público-privada fuerte en el país y que se ha consolidado el concepto del derecho a la salud. Ojo, no por la ley estatutaria, por el trabajo denodado de la Honorable Corte Constitucional. Pero también tengo que decir que en aspectos negativos hemos visto una lenta transición de cada una de las políticas, la población sigue segmentada, la fragmentación es evidente en toda la prestación de los servicios, lo excepcional se ha convertido en la puerta ordinaria, no es sino ver a las tutelas, a los servicios de urgencias y al concepto del no pos. Ha crecido la conflictividad entre todos los agentes y hay severas fallas institucionales en el aseguramiento que han favorecido la emergencia de grandes escándalos de corrupción, problemas gigantescos en el flujo de recursos y daños a la institucionalidad que prestan los servicios y al recurso. Todo esto con un malestar creciente. Ese pasado se ha tratado de mejorar a través de una serie de medidas, tratamientos que tienen que ver con lo técnico y con lo político. Sus comentarios, Jaime, sobre esto que dice el director de la Asociación Colombiana de Hospitales. No, digamos la descripción que hace él es una descripción, yo creo que muy aproximada a la realidad, muy objetiva, pero solamente, digamos, lo que le faltaría es plantear el tema del modelo, que mientras nosotros no modifiquemos este modelo podemos tener todas las cosas que queramos en términos operativos, en términos normativos, pero vamos a seguir con el problema. Mientras el modelo siga siendo mediado por intereses rentísticos, por intereses inversionistas, nosotros vamos a seguir padeciendo. ¿Y cuál es el modelo a seguir? ¿Ejemplos de algún país que tenga un modelo que se podría servir para Colombia? El modelo del Japón es un modelo interesantísimo. Digamos, lo que es el modelo del Japón y el modelo de Canadá son modelos interesantísimos, el mismo modelo de Francia. Pero digamos, de los que más llama la atención son el de Japón y el de Canadá, en donde la cobertura es del 100% y el servicio es público y la atención es de unos estándares de las más altas calidades. Nosotros en Colombia, como le digo, los estudios de la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia lo plantean. El Estado tiene la posibilidad de asumir el monopolio del servicio de la salud. Son 50 billones de pesos que están fluyendo allí. Eso, sin corrupción y con un mecanismo bien montado para blindar que la corrupción no afecte el servicio de la salud, porque usted sabe que la corrupción en Colombia es un cáncer. Nosotros podríamos resolver casi el 80 o el 90% de los problemas que tenemos. ¿Y el principal disparador de ese cáncer, la corrupción? La corrupción, perfectamente. Es decir, mientras nosotros no enfrentemos ese modelo y enfrentemos el tema de la corrupción, vamos a seguir en las mismas. Y lo más triste, Sami, he conversado con muchos congresistas, inclusive con congresistas amigos cercanos, y dicen que ellos no le ven salida a este tema. O sea que la cosa es preocupante. Y yo me pregunto, bueno, ¿los colombianos hasta cuánto aguantarán tanto? Los colombianos, es decir, claro que muchas veces la gente dice, no, el problema de la salud me toca cuando tiene que ir a pedir la autorización, ahí sí se emberracan, o cuando tienen que meter la acción de tutela y ven que la tutela tampoco les funciona.
pero yo digo, los colombianos tienen demasiado aguante, como lo que pasó con el UPAC, ¿se acuerdan? La gente que perdiendo sus casitas, aquí ya la gente perdiendo la vida, y digo, los colombianos, por Dios, tienen demasiado aguante, vamos a ver hasta cuándo. Hagamos otra pausa y seguimos ya para la parte final de Cartas sobre la Mesa. Ya regresamos con ustedes. Bueno, llegamos al último segmento de Cartas sobre la Mesa. Aquí nos falta tiempo pues para hablar de tantas cosas, pero el ministro de Salud de Colombia, Alejandro Gaviria, quien además está enfermo, en una de sus últimas intervenciones habló de cómo seguimos en crisis, pero quiere proponer una interpretación, dijo él, o lectura distinta. No voy a decir que la crisis ya pasó, sería inexacto por todo lo que hemos venido analizando con usted. Pero sí quiero decir de manera clara, dijo el ministro, y vehemente, que lo peor ya quedó atrás. Vamos a escucharlo y aquí tengo el resumen de los puntos que él plantea, porque dice que sí hay esperanzas, que hay signos positivos para que haya esa solución de que usted hablaba ahora. Escuchemos al ministro Alejandro Gaviria. Nadie ha hecho el ejercicio, sería difícil pero no imposible, determinar cuál ha sido la palabra más mencionada en los 6 foros previos. Me aventuro a hacer una predicción rápida: crisis. Crisis ha sido tal vez la expresión más recurrida en los foros anteriores. En varios congresos y reuniones he reciclado una cita del filósofo español Fernando Savater. Si hubiera que señalar en una sola frase aquello en lo que todos estaríamos de acuerdo, los entendidos y los profanos, los optimistas y los pesimistas, las izquierdas y las derechas, si hubiera que proponer un lema que aunase los estamentos más dispares y las ideologías más divergentes, bastaría con decir: estamos en crisis. La verdad es que si nos quitan la crisis, decía Savater, ya no sabríamos de dónde agarrarnos. Seguimos en crisis, pero yo quiero proponer una interpretación o una lectura distinta. No voy a decir que la crisis ya pasó, sería inexacto, pero sí quiero decir de manera clara y vehemente que lo peor ya quedó atrás. Dice que seguimos en crisis, además señala que quiere hablar de optimismo, no un optimismo edulcorado. Quiero darles 10 razones, dice el ministro, razones de optimismo sobre el sistema de salud en Colombia, y que ojalá se nos queden 2 de esas razones. Vamos a analizar estos puntos. Primera razón, los mejores resultados en salud. La última encuesta nacional de demografía y salud mostró, por ejemplo, una disminución sustancial en la mortalidad infantil y el embarazo adolescente, entre otras variables. La mayoría de los indicadores trazadores de salud pública ha mejorado en los últimos años. La disminución de la pobreza, la mejoría en las condiciones sociales, el aumento de las coberturas de aseguramiento han redundado en una mejor salud para los colombianos. ¿Usted cree que está diciendo la verdad el ministro? Primero que todo hay que decir una cosa que llama la atención, Sammy. El ministro no es médico, ¿no? El ministro es un economista. Economista, sí. Que viene de una universidad muy importante de Bogotá y que yo creo que él ha tenido, el ministro es un caballero, creo que él ha tenido la mejor voluntad de tratar de resolver esto, pero yo creo que la fuerza y la complejidad del sistema de salud con todo el entramado que tiene, lo ahogó. Yo creo que lo ahogó y creo que el ministro, para las calidades que él tiene, humanas y profesionales, porque las tiene, es un hombre académicamente magnífico, un hombre muy preparado, pero yo creo que el sistema lo ahogó. Y yo creo que la realidad que estamos viviendo es una realidad muy distinta. La realidad de la gente de a pie es otra. Ahora, la gente busca mecanismos y alternativas para resolver sus situaciones porque la gente no se deja morir. Es decir, los padres de familia, las familias en sí buscan cualquier mecanismo, cualquier cosa para tratar de proteger a su ser querido que está enfermo, pero que sea el modelo, el sistema de salud, el que esté generando unos mejores estándares o que esté generando un bienestar para la población, yo creo que eso está muy apartado de la realidad. Y llama la atención, como le digo ahora, es un economista relacionado con
un sistema y con un servicio público como es el de la salud, que es de los que más recursos tiene de todas las líneas de trabajo que tiene el Estado. La segunda razón para ese optimismo que plantea el ministro dice que es la consolidación institucional del sector, con la creación de ADRES, administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, culminó un proceso de fortalecimiento institucional del sector. Las funciones regulatorias se han tecnificado, varios instrumentos financieros, desde la compra de cartera hasta los bonos convertibles en acciones, se han puesto en práctica. Todas las cabezas de las instituciones han llegado por mérito. La politiquería está en retirada. Hemos consolidado una suerte de fortín tecnocrático. En suma, la rectoría se ha fortalecido. ¿Eso cómo lo analiza? No, eso me parece que teóricamente es muy bonito y teóricamente se oye como muy rimbombante, pero eso no se traduce con el servicio efectivo que están necesitando los pacientes que, por ejemplo, padecen cáncer. Eso no se traduce, y que tenemos una ley magnífica que es la 1384 del 2010, la ley Sandra Ceballos, que protege a los adultos con cáncer, y usted viera el viacrucis que tienen que soportar todos los pacientes para que les den por lo menos una cita con el especialista, o por lo menos para que les confirmen o les descarten un diagnóstico de cáncer, o la ley 1388 de 2010, que es la ley que protege a los niños con cáncer, igual. Leyes que dicen cosas maravillosas, pero que en la realidad no se cumplen, de tal manera que allí, como le digo, yo creo que el sistema ahoga al ministro. El ministro tiene buena voluntad, quisiera que eso fuera como lo dicen las normas, porque, como le digo, existen normas para todo, pero son normas que no se cumplen. La tercera razón, la depuración sectorial, según el ministro. Si volvamos con el ministro, los años previos han sido duros, las liquidaciones de Selvasalud, Salud Cóndor, Sol Salud, Manesca, Humana Vivir, Golden Group, Caprecomi, Saludcop han tenido consecuencias financieras, agrega, sustanciales y previsibles. No lo podemos negar, pero hoy existe una ruta de recuperación marcada por el decreto 2702 de 2014. La venta de Café Salud permitirá pasar una página de desazón e incertidumbre. Las fusiones y la consolidación marcarán la pauta en los próximos años. Uno se pregunta cuándo, porque, por ejemplo, con lo de Café Salud siguen rechazando pacientes en las instituciones prestadoras de servicios. Claro, y Café Salud, entonces, mire el círculo vicioso. Saludcop sale y Café Salud recoge todo lo de Saludcop. Y ahora nos dicen que Café Salud tiene que salir en venta porque está en una crisis total. Y entonces, y eso empieza como una cascada de naipes. La situación se va a seguir agravando. Y la situación se va a seguir agravando, ¿por qué? Porque es que las EPS no están pensando en el ser humano. Pero le digo que el sistema ahoga al ministro. Las EPS están pensando es en la utilidad económica. Y usted mire quiénes son quienes figuran como propietarios de las EPS. Los bancos, las corporaciones económicas. Ellos les importa un bledo el ser humano. Ellos lo que están pensando es cuánto ese paciente o ese afiliado me representa a mí en términos económicos, no qué calidad de vida le doy para que en su actividad productiva pueda generar mayor utilidad para la sociedad colombiana. De tal manera que es una descripción que tampoco es objetiva. Yo creo que hace parte de sus aspiraciones, de sus sueños, pero que eso se traduzca en una buena calidad de servicio para los colombianos, para nada. Cuarta razón, la mayor coherencia en la definición de los beneficios. Uno de los problemas históricos de nuestro sistema, dice el ministro, ha sido la falta de claridad sobre sus beneficios y la falta de coherencia entre beneficios y recursos. La reglamentación de la ley estatutaria nos ha permitido avanzar en el sentido de la coherencia. Hoy podemos hablar de tres capas distintas. La primera comprende los beneficios que garantizan la protección colectiva del derecho a la salud, financiados con cargo a la unidad de pago por capitación. La segunda, los beneficios que garantizan la protección individual del derecho, ordenados mediante el aplicativo MIPRES y financiados directamente con recursos públicos. Y la tercera, las exclusiones, las cuales deben cumplir los criterios establecidos en la ley y surtir una discusión con expertos y pacientes, sea lo que fuere. Esto de MIPRES, por ejemplo, yo he observado cómo algunos, no se puede generalizar, algunos médicos ni siquiera entran al MIPRES
No lo saben ni manejar. Ni lo saben manejar y no dicen no tener tiempo para eso. ¿Usted cree que eso fue una solución? Para nada. Mi PRES es mi prescripción, ¿no? Mi prescripción. Mi prescripción. Yo he conversado con varios médicos y muchos médicos le tienen miedo a eso. Le tienen miedo ¿por qué? Antes una autorización la tenía que dar el Comité Técnico Científico de la EPS. Entonces supuestamente el ministerio dijo, no, al médico hay que darle autonomía porque el médico es el que sabe el problema. Entonces ahora ya no es con el Comité Técnico Científico, sino que se lo trasladaron al Ministerio de Salud, que es un equipo interdisciplinario. Entonces el médico está aquí con el paciente, entonces tiene que justificar muy bien lo que te va a ordenar, sea o un medicamento, un examen. Entonces se tiene que meter a la plataforma, se lo justifica a ese comité de allá de MIPRES en el ministerio, entonces el ministerio le aprueba o no le aprueba. Y supuestamente lo que inspira el tema de MIPRES es la autonomía del médico, pero autonomía, o sea, se la trasladan del CTC de la EPS, se lo trasladan a ese CTC del Ministerio de Salud. Y entonces la misma Carolina Corcho, que hizo parte de la coautoría de la ley estatutaria, ella decía, eso va a ser una trampa para los médicos. ¿Por qué razón? Porque van a mirar cuáles son los médicos que van a brindar van a ordenar una cantidad de servicios especializados y muy bien justificados, y sencillamente esos médicos van a ser parte de una lista negra, ¿cierto? Y les van a bloquear las puertas en diferentes EPS porque son médicos gastones, dice la misma Carolina Corcho, que es coautora de esa ley y que también ha dado una pelea sobre eso. Se nos agotó el tiempo y todavía hay muchas razones por analizar. Habrá que seguir próximamente. Lo volveremos a invitar y lo coordinaremos. Jaime, muchas gracias por aceptar esta invitación de Cartas sobre la Mesa. Sami, muchas gracias por la invitación y felicitaciones para usted con este programa que es institucional. Tantos años brindándole este servicio a la comunidad caleña, vallecaucana y suroccidente colombiano. Muy amable y gracias a usted y a su equipo de trabajo. Gracias. A ustedes, amables televidentes, gracias por la sintonía. Si Dios quiere, los esperamos el próximo miércoles, 7:30 de la noche, Canal 14, y repetición jueves, 8:30 de la mañana. Felicidades a todos. Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487. 660-2920.